Este jueves nos enteramos que Claudia Sheinbaum tuvo una reunión en Roma con el Papa Francisco, a quien visitó en su casa de Santa Marta. Nos enteramos muchos de nosotros a través de un tuit en el que la ex jefa de gobierno y hoy candidata a la presidencia de la República por Morena nos informa de esta reunión con unas fotografías en las que aparece junto al Papa Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo II, al Papa Francisco. Y bueno, ella dice que desde bueno, que fue un encuentro muy inspirador para ella, que le dio algunos consejos, que fue una hora excepcional que nunca olvidará, dijo así. Habló de la grandeza de este personaje, a quien se refirió no solo como el máximo representante de la Iglesia Católica, sino también como una persona por la cual tiene una profunda admiración por su pensamiento humanista. No ha faltado quien critique este encuentro, incluso quien haya dicho que Claudia Sheinbaum no es católica, que no profesa ninguna religión y que por qué tendría que reunirse con el Papa en estos momentos. También lo hizo Xóchitl, pero bueno, no ha faltado quien lo vea como algo, como un movimiento, una jugada muy electoral, en fin. Vamos a conversar ahora con Javier Corral, que es uno de los integrantes del equipo de campaña de Claudia y de quienes están contribuyendo con el plan de gobierno, con los diálogos por la transformación y todo este proceso, para que nos dé una opinión. Javier, ¿cómo estás? Oye, Javier, ¿qué significado tiene esta reunión? Incluso para quienes no somos creyentes, no profesamos una religión, como es mi caso, y como es el propio caso de Claudia Sheinbaum, que ella en varias ocasiones ha dicho que ella no es católica ni profesa ninguna religión. Bueno, es un gran acercamiento, es un gran encuentro. Resulta muy esperanzador que la futura presidenta de México se encuentre en este momento con quien es eh, uno de los papas con la mayor visión social del cristianismo, que lo ha traducido en documentos que resultan inspiradores para quien hoy está encabezando el proyecto de la 4T, lo que le llaman el segundo piso. A mí me parece que es una señal muy importante de que el futuro se puede colmar de esta convergencia de humanismos, porque al final del día el reconocimiento de Claudia Sheinbaum a el Papa Francisco es sobre la profundidad de su pensamiento social, la forma en la que ha planteado una solidaridad, eh, obviamente contenida en una de sus principales encíclicas, yo creo que la más importante del Papa Francisco, que es Fratelli Tutti. Para mí el significado es un gran acercamiento y un gesto muy importante de ella en el reconocimiento también de que el pueblo de México mayoritariamente es un pueblo católico, aunque ella, cuando ha citado al Papa, lo ha hecho más desde un pensador, un líder social y moral que Ujú. tiene hoy el mundo O sea, y no un es un padre. cálculo pragmático, es una genuina admiración por el pensamiento humanista del Papa. A mí me consta que Claudia Sheinbaum ha venido profundizando en el pensamiento del Papa no ahora, sino desde hace tiempo. ¿Desde Eh, cuándo, Javier? Bueno, yo he tenido con ella algunas conversaciones donde han surgido el tema de las encíclicas del Papa. De hecho, hubo una conversación en donde ella se mostraba muy asombrada por la manera en la que el Papa se refería, describía el modelo económico injusto que prevalece en nuestro orden mundial. Obviamente, una de las encíclicas que ella refirió que le había sorprendido, que le había llamado la atención, fue Laudato Si, la encíclica en la que el Papa aborda el tema ecológico, pero particularmente eh, sus preocupaciones en torno de las cuestiones que afectan la vida del planeta y dentro de ello el calentamiento global y todos los problemas que el Papa aborda en esa. Pero la que a ella le llamó mucho la atención fue la encíclica Fratelli Tutti,
que es pues la más reciente, una encíclica, por cierto, que nace de un diálogo, vamos a decir, plural, o bueno, no plural, sino ecuménico, porque esa es una encíclica que toma las reflexiones del diálogo que el Papa tiene con el gran imán Ahmad al-Tayeb, que es el rector de la Universidad de Al-Azhar, en aquel encuentro que tuvieron en Abu Dhabi, y de donde surge esa profunda reflexión de enfrentar los problemas, de hablar de los problemas sociales y particularmente del injusto modelo económico. ¿Cómo Y puede, Javier, alguien que viene, digamos, que tiene una tradición más vinculada con la izquierda, digamos, incorporar el pensamiento humanista del Papa? ¿Hay puntos de contradicción o tú dirías que de alguna forma embonan bien y son compatibles uno y otro sistema de pensamiento, por llamarlo de alguna manera? bueno, yo creo que hay muchas coincidencias y particularmente en la concepción integral de los derechos humanos y sobre todo con el pensamiento de Francisco. Hay que decirlo con toda claridad. Estamos ante uno de los papas eh, más visionario socialmente hablando de la Iglesia, incluso uno de los grandes reformadores de la Iglesia Católica y una de las visiones más amplias, más plurales, más ecuménicas. Es un papa más abrazador en sus concepciones de todos los fenómenos sociales. Y entonces no es por ningún motivo incompatible converger pensamiento de izquierda. De hecho, incluso entre marxistas y cristianos pues, ha habido grandes coincidencias a lo largo de la historia. El Papa recientemente se ha reunido con una de las organizaciones de marxistas, los ha recibido en el Vaticano y ha señalado las profundas coincidencias que tienen sobre las causas de la desigualdad, de la injusticia. El Papa, particularmente en Fratelli Tutti, ha hecho una crítica a un modelo que solo busca la ganancia económica inmediata y descarta, excluye, lastima y termina incluso hiriendo o matando a la persona. No por eso, no por otra cosa, sino por esto, es que Claudia Sheinbaum citó y recogió de la encíclica Fratelli Tutti varios párrafos en su discurso de presentación del equipo de los diálogos por la transformación. ¿Qué fue lo que Y recuperó de la encíclica en su discurso? recuperó dos grandes párrafos, el capítulo, casi todo el capítulo 22 y 23 lo citó textualmente, en donde el Papa habla de los derechos humanos que no han terminado por tener un carácter universal ni integral y donde se realiza una de las críticas más duras del Papa al sistema capitalista imperante. No son cualquier cita, por cierto. A ver, escogió Fratelli Tutti, que para mí, en la historia de las encíclicas papales, puede tener un valor o tiene una calidad, una categoría como la Rerum Novarum, por ejemplo, o como la Quadragésimo Anno. Las encíclicas donde los papas han colocado la visión social del cristianismo en el mundo del trabajo, frente al tema de los pueblos, de las naciones, de la explotación, de la ecología, como ya lo dije. A ver, escogió Fratelli Tutti y escogió dos párrafos que son realmente excepcionales, porque lo hizo con la lupa de los derechos humanos, ¿no? La preocupación que ella tiene por, Interesante. por la visión integral. Por eso yo he calificado como muy significativo y esperanzador este encuentro, pues porque puede colmar el futuro del país de una gran convergencia, que es la visión social radical de los problemas que enfrentamos. Entendiendo por radicalismo el ir a la raíz, el ir al fondo de la cuestión social. De hecho, debo decirte que tras que platicamos alguna ocasión sobre Fratelli Tutti, y recién que visitó mi librería en Chihuahua, le regalé a A Claudia Sándor Maray. la librería Sándor Máray, nuestra querida Sándor Máray.
que tuvimos el honor de ser visitados por ella a principios de este año, en enero. Yo le regalé a Claudia este libro que publicó precisamente Siglo XXI Editores, que reúne eh, las cerca de 13 conversaciones que Dominique Bolton, este intelectual francés, un gran teórico de la comunicación política, por cierto, uno de los grandes teóricos del tema comunicacional, mediático en el mundo, tuvo con el Papa Francisco sobre distintos aspectos. Sociedad y política lleva por título el libro donde se reúne estos diálogos. Dominique Bolton aborda al Papa sobre los temas actuales, la guerra, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, el calentamiento global, los derechos humanos, etcétera. Y entonces construye en ese diálogo el Papa una visión política y social Mm. extraordinaria. Ese libro se lo regalé a Claudia con, con una intención. Le dije, mira, para que sigas teniendo sorbos de inspiración cristiana, social. Y entonces me dijo, exclamó, dijo, bueno, es que el Papa me dijo, es más radical que Morena. De veras. Me lo comentó en ese momento y aparte, Bueno, es que en Morena hay unos muy pragmáticos, tal vez por eso lo dijo, ¿no? bueno, lo decía desde este enfoque. Hoy, ser humanista, ir al encuentro de la dignidad humana, es más radical que ser comunista, Ujú. que fue otra frase que ella compartió. A mí me parece Interesante, ¿eh? que Oye, sí. Javier, estuvo también Xóchitl Gálvez con el Papa Francisco. ¿Cómo contrastas los dos encuentros? ¿Qué diferencias, incluso en la manera de comunicar? ¿Qué observas ahí? Bueno, yo observo que Xochitl ha hecho una visita al Papa, pues más desde una posición creyente o de católica, más de feligrés. eh, No de eh, admirar su pensamiento humanista, por ejemplo. Bueno, yo creo que no, incluso yo creo que ni siquiera ha habido ocasión para ese intercambio. A ver, entiendo que lo que el Papa hace es recibir a Xochitl en una recepción protocolaria como la que acostumbran muchos, pues para recibir el saludo del Papa, la bendición del Papa. Lo que yo entiendo, no conozco todos los detalles, estoy ansioso por platicar con Claudia Sheinbaum de cómo le fue en su encuentro con el Papa, qué le dijo el Papa. Lo que yo entiendo es que ahí hubo un diálogo de una hora en el que hay un intercambio eh, de puntos de vista y de pensamiento. Eh, de hecho, el Papa la recibe en un ámbito más de trabajo, la recibe más de, está en su despacho privado de, de Santa Marta, donde tiene el Papa su biblioteca inmediata, la de consulta inmediata, y el Papa la recibe incluso sin solideo, que también ese es un dato importante, es como un diálogo más, como más informal, y por eso también creo que tiene su significado. Se han encontrado dos figuras que, aunque no coinciden, vamos a decirlo, en el dogma católico, en el credo religioso, sí tienen una convergencia, un diálogo en la convergencia sobre el humanismo del Papa. Muy bien, Javier Corral, pues esperemos que Claudia nos pueda, estaría muy interesante que aceptara una entrevista aquí en este espacio para contarnos un poco cómo estuvo la reunión, porque aquí también estamos ávidos de saber cómo estuvo la reunión y qué aprendió de esa reunión. Yo creo que sería muy interesante. Ahí si la ves, dile que está muy invitada a este espacio y ojalá acepte nuestra invitación. Y gracias a ti, desde luego, como siempre, Javier Corral, por estar aquí en este espacio. Con muchísimo gusto y por supuesto que le voy a transmitir tu petición. Solamente te quiero comentar que
el tuit de Claudia Sheinbaum, con el que da a conocer su reunión con el Papa, cita una frase que ella con reiterada frecuencia expresa ¿Cuál y que, es? y que tiene que ver con la humildad con la que el Papa eh, ve, ve las cosas. Dice, quienes me han escuchado saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice, la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse. Que Claudia Sheinbaum tenga como, como uno de los ejercicios de las líneas más profundas y hermosas de la fraternidad y de la solidaridad, esta frase pues es un dato muy esperanzador. Sin duda Sobre que todo sí. porque, sobre todo porque se ha entendido mal el concepto de radicalismo. Este es el verdadero radicalismo que puede y debe acompañar la segunda etapa de la 4T, el que va a la raíz del problema y coloca la solidaridad eh, como rostro social del amor para cuidar, proteger, defender y apoyar al prójimo. Muchas gracias, Javier Corral, por esta Al contrario, conversación. Hernán, como siempre, tú sabes el respeto y el reconocimiento que siempre te he tenido. Gracias, Javier. Un saludo.